Lian vs Fatalis vs Crunch. Lian miraba al dragón salvaje que ahora mismo la miraba como un pedazo de carne listo para tratar de devorar la cosa que le disgustó, haciendo que los rayos a su alrededor comenzaban a crecer en grandes cantidades, mientras apretó su agarre sobre su lanza, mientras agradecía poder haber creado una dimensión de bolsillo para contener los daños de esta pelea. Fatalis sin dudarlo lanzó una poderosa llamarada contra Lian, que sin dudarlo levantó su lanza, haciendo que un poderoso rayo creando una explosión que sacudió la ciudad mientras Lian corría un poco entre los edificios, pero de la nada Fatalis lanzaba un golpe de su cola. Pero Lian usando su magia creó un glifo antes de ser empujado fuera del ataque, donde la llamarada quemó todo hasta el mismo concreto. Nada mal, dijo Lian antes de saltar cuando Fatalis levantó sus alas, haciendo que círculos mágicos se formaran saliendo disparados diferentes tipos de hechizos. Lian se sorprendió que la magia la estaba persiguiendo, por lo que sostuvo su lanza en su mano antes de levantar, antes de comenzar a girarla a su alrededor, rechazando todos los hechizos de Fatalis, haciendo que este se moleste, haciendo aparecer un círculo mágico de un color negro púrpura, haciendo que Lian frunciera el ceño antes de levantar su mano, haciendo que un círculo dorado apareciera frente a ella antes de lanzar un poderoso rayo de luz contra un torrente de oscuridad. Lian abrió los ojos cuando vio a Fatalis inhalar aire, haciendo que de inmediato reuniera rayos en su mano antes de apretarla en un puño, haciendo que los alrededores se sacudieran mientras rayos y un calor colosal digno de un volcán se reunía en el aire antes que Fatalis lanzara una poderosa llamarada que fue recibido por un puñetazo de rayos de Lian, que por instinto invocó una magia que había enseñado hace mucho tiempo. Ikazuchiri no Tekken, exclamó invocando la magia Dragon Slayer relacionada con ella, haciendo que la poderosa llamarada fuera superada y dispersada por los aires, haciendo que los alrededores se sacudieran. Qué bueno que mi dimensión de bolsillo es casi una canica de realidad, si no la misma ya habría colapsado, pensó Lian al detenerse un momento a sentir las olas de poder que ella y Fatalis estaban liberando en ese momento, siendo que podían haber causado miles de desastres naturales en los alrededores. Jeanne ya me iba a regañar por pelear con Saber of Red, ahora pelear contra un dragón en medio de una ciudad será mejor que nunca la sepa, dijo Lian con una tensa sonrisa antes de saltar, evitando la poderosa cola del dragón que ahora parecía enfurecido. No era para menos, ya que los dragones juraron nunca volver a usar esa magia y menos enseñarla, por lo que era una suerte que nadie supiera que ella hizo todo eso y un poco más. Los ojos de Lian se volvieron rasgados como los de un reptil, mientras los rayos a su alrededor crepitaron, haciendo que los alrededores se sacudieran antes de que Lian posicionara su lanza en una postura de lanzar mientras maniobraba en el aire, evitando la lluvia de hechizos antes que los rayos crepitaran en la lanza, antes de que Lian la lanzara con toda su fuerza, haciendo que la lanza se volviera un rayo que voló por los cielos atravesando el corazón del dragón, que miró a Lian con odio antes de caer muerto. Maldición, creo que Jeanne ya terminó su oración y debe estar buscándome. Lo bueno es que pude esconder toda esta pelea, dijo Lian con un suspiro. Fatalis era un dragón poderoso y podría haber pelea con él por horas, que era tiempo que no tenía disponible, así que tuvo que tragarse su orgullo. Imbuyó con magia de Dragon Slayer. Repentinamente fue sacada de sus pensamientos cuando un poderoso puñetazo la golpeó en la cara, enviándola a volar atravesando varias casas antes de golpear suelo, donde tosió un poco de sangre antes de rápidamente ponerse de pie, evitando que una gota le pise la cabeza, creando un cráter en el suelo. Tengo que decir lo mucho que me alegra volver a vernos, dijo la voz fría de Crunch mientras Lian lo miraba con profunda seriedad, sabiendo que la pelea no sería fácil, más ahora que realmente no tenía la voz Ted Gear y un cuerpo de mana que solo emulaba algunas de sus verdaderas habilidades. Sabes que cuando fui invocado gran parte de mis habilidades fueron selladas, pero aún conservo las más importantes, dijo el dragón maligno antes de morderse la muñeca, arrancando un pedazo de su carne maldita. Lian miró con seriedad como un grupo de sombras comenzaba a reunirse alrededor del pedazo de carne. Pronto la acumulación explotó, haciendo que Lian se moleste cuando sintió la energía corrupta antes de ver cómo de ese pedazo de carne del dragón maligno se volvió una hoja de acero con una guardia. Antes de darse cuenta, una espada de color negro con una aura dorado oscuro es poderoso. Sin decir una palabra, ella balanceó su lanza, haciendo que los alrededores comenzaran a sacudirse con una inmensa sacudida. En un parpadeo la lanza divina y espada maldita chocaron, haciendo que el suelo debajo de ellos se levante en escombros, y rayos azules como violetas bailaban a su alrededor luchando por dominarse. Pronto el punto
pronto muerte se rompió por Lian, que con un movimiento rápido hizo que Kron perdiera el equilibrio haciendo que su espada se deslizara por la lanza antes que Lian girara sobre su eje golpeándolo con la culata de la arma con tal fuerza que lo envió por los aires. Lian corrió en su dirección antes que el dragón maligno extendiera sus alas antes de desaparecer de la vista de Lian. Esta se sorprendió antes de que su primera reacción fuera levantar su lanza sobre su cabeza, siendo una decisión acertada cuando una poderosa espada chocó con arma haciendo que el suelo bajo sus pies se hiciera pedazos y obligando a Lian a huir del esfuerzo. Solo eres una portadora sin fama de Drake, ¿por qué no has muerto ya? Preguntó Kronkruach invocando más de su desagradable aura de dragón corrompido, mientras Lian abrió los ojos que ahora brillaba con ira en su más puro estado. Kron fue sorprendido cuando fue expulsado por una explosión de poder mientras una aura azul zafiro rodeó a Lian, apretando los dientes el dragón maligno liberó su dorada aura oscura antes que ambos dragón en su forma humana se volviera dos estelas brillas, una dorada con púrpura y otra azul zafiro con poderosos rayos. Ambos chocaron en varias ocasiones donde Kron siempre retrocedía, mientras Lian lo perseguía con gran tenacidad digna de un dragón enfurecido. Pronto volviera a chocar con el dragón maligno evitando ser golpeado por la lanza de Lian, mientras sus escamas eran quemadas por los rayos de la poderosa, con fuerza empujó a Lian que con una mortal cayó de pie antes de mirar a Kron y pisando con fuerza acortó la distancia en un segundo, golpeando a su enemigo con una patada enviándolo a volar y ella tomó su lanza en postura de lanzamiento antes de arrojar la poderosa lanza contra su enemigo que vio esto antes de tomar su espada en sus manos con fuerza antes de balancearla en un poderoso corte de su espada haciendo que la lanza chocara contra una ola de poder haciendo que los alrededores se sacudieran con fuerza. Pero el poder de la espada no fue suficiente para frenar a la lanza que gobernaba la suprema dominación, por lo que se negaba a ser frenada por el poder de su enemigo por lo que atravesó la ola de poder a los segundos antes de salir disparado contra Kronkruach, que molesto levantó su espada chocando su espada contra Tingie. Kronkruach gruñó de dolor mientras los rayos de la lanza comenzaba a dominar el miasma de la espada, hasta que esta lucha fue rota cuando Lian apareció tomando la lanza antes de darle una poderosa patada contra el estómago de Kron haciendo que gritara de dolor, antes que un golpe en el hombre del dragón enviando al suelo creando un cráter. Lian se mantuvo en el aire gracias a unos círculos mágicos debajo de sus pies, esperó unos segundos antes de tomar su lanza comenzando a girarla mientras el arma comenzaba a liberar grandes cantidades de rayos hasta que la misma parecía un rayo en las manos de Lian. Sin dudarlo Lian balanceó su arma de forma ascendente haciendo que una lluvia eléctrica cayera sobre Kron que se había recuperado del golpe y viendo el ataque comenzó a sudar frío por el puro poder de Lian. Tomando su espada envuelta en miasma a la vez que liberaba todo su poder haciendo que la dimensión de bolsillo comenzara a agrietarse con un poder cercano al de un dragón celestial, sin dudarlo Kron lanza un corte violenta cortando el ataque de Lian que al ver esto hizo estallar su aura, casi superando a Kron que abrió los ojos incrédulos por el poder antes que Lian lanzara un golpe vertical de su lanza, destrozando el ataque de Kron que ahora estaba preocupado por el poder de Lian, pero su sangre como dragón maligno hicieron que se emocionara cargando de frente contra la dragona que lo superara. Lian miró esto con molestia antes que su aura azul cambiara a rojo carmesí haciendo antes de desaparecer en un destello de velocidad, haciendo que los alrededores se sacudieran y Kron detuvo su vuelo apenas logrando posicionar su espada, deteniendo por poco la punta del arma haciendo que los alrededores se sacudieran con tal fuerza que Kron perdiera el equilibrio pero una sonrisa se mantenía en su rostro mirando a Lian. Pronto Kron rompió la lucha atacando con un tajo pero un golpe ascendente de Lian lo contrarrestó haciendo suelo se agriete antes de girar sobre su eje, golpeándolo con la culata del arma haciendo que fuera enviado a volar, recuperándose tuvo que levantar su espada frenando el golpe de la lanza pero esta se deslizó por la hoja de la espada, golpeando el hombre de Kron que gruñó por el dolor antes de abrir los ojos cuando vio con incredulidad como grietas se formaron en su espada haciéndose pedazos, cosa que fue aprovechada por Lian que levanta su lanza sobre su cabeza mientras su aura roja llegaba a casi igualar a Drake en sus tiempos de oro, sin dudarlo Lian apuñaló el pecho del dragón maligno que ahora mismo se mostraba incrédulo mientras miraba su herida causada por la lanza antes de comenzar a sonreír con aceptación. Así que esta es mi derrota, dijo Kronkruach pero se podía oír la molestia mientras Lian retiró sin misericordia la hoja de su pecho haciendo que se arrodillara. De todas las derrotas debió ser un vástago de Drake con su poder reducido por un cuerpo hecho de mana.
Dijo Kron mirando a Lian, que lo miró con desdén mientras sus ojos brillaban con poder. Ahora que Kron Cruach miraba con atención a Lian, se dio cuenta que era hermosa, cabello negro largo hasta casi llegar a la cintura, atada en una cola alta, vestida con túnicas rojas de origen chino claramente taoísta, pero no escondía su embelesante figura que dejaba a diosas llenas de envidia. Sin que él se diera cuenta, sus ojos se volvieron oscuros por el deseo, y qué dragón no lo estaría. Después de todo, ella era poderosa por derecho propio y una belleza digna de presumir. Sin que él se diera cuenta, sus ojos se volvieron oscuros por el deseo, y qué dragón no lo estaría. Después de todo, ella era poderosa por derecho propio y una belleza digna de presumir. Lian vs Fatalis vs Kron Cruach. Lian miraba al dragón salvaje, que ahora mismo la miraba como un pedazo de carne listo para tratar de devorar la cosa que le disgustó, haciendo que los rayos a su alrededor comenzaban a crecer en grandes cantidades, mientras apretó su agarre sobre su lanza, mientras agradecía poder haber creado una dimensión de bolsillo para contener los daños de esta pelea. Fatalis sin dudarlo lanzó una poderosa llamarada contra Lian, que sin dudarlo levantó su lanza, haciendo que un poderoso rayo creando una explosión que sacudió la ciudad mientras Lian corría un poco entre los edificios, pero de la nada Fatalis lanzaba un golpe de su cola. Pero Lian, usando su magia, creó un glifo antes de ser empujado fuera del ataque, donde la llamarada quemó todo hasta el mismo concreto. Nada mal, dijo Lian antes de saltar cuando Fatalis levantó sus alas, haciendo que círculos mágicos se formaran saliendo disparados diferentes tipos de hechizos. Lian se sorprendió que la magia la estaba persiguiendo, por lo que sostuvo su lanza en su mano antes de levantar, antes de comenzar a girarla a su alrededor, rechazando todos los hechizos de Fatalis, haciendo que este se moleste, haciendo aparecer un círculo mágico de un color negro púrpura, haciendo que Lian frunciera el ceño antes de levantar su mano, haciendo que un círculo dorado apareciera frente a ella antes de lanzar un poderoso rayo de luz contra un torrente de oscuridad. Lian abrió los ojos cuando vio a Fatalis inhalar aire, haciendo que de inmediato reuniera rayos en su mano antes de apretarla en un puño, haciendo que los alrededores se sacudieran mientras rayos y un calor colosal digno de un volcán se reunía en el aire antes que Fatalis lanzara una poderosa llamarada, que fue recibido por un puñetazo de rayos de Lian, que por instinto invocó una magia que había enseñado hace mucho tiempo. Ikazuchiri no Tekken, exclamó invocando la magia Dragon Slayer relacionada con ella, haciendo que la poderosa llamarada fuera superada y dispersada por los aires, haciendo que los alrededores se sacudieran. Qué bueno que mi dimensión de bolsillo es casi una canica de realidad, si no la misma ya habría colapsado. Pensó Lian al detenerse un momento a sentir las olas de poder que ella y Fatalis estaban liberando en ese momento, siendo que podían haber causado miles de desastres naturales en los alrededores. Jeanne ya me iba a regañar por pelear con Saberos Re, ahora pelear contra un dragón en medio de una ciudad será mejor que nunca la sepa, dijo Lian con una tensa sonrisa antes de saltar, evitando la poderosa cola del dragón, que ahora parecía enfurecido. No era para menos, ya que los dragones juraron nunca volver a usar esa magia y menos enseñarla, por lo que era una suerte que nadie supiera que ella hizo todo eso y un poco más. Los ojos de Lian se volvieron rasgados como los de un reptil, mientras los rayos a su alrededor crepitaron, haciendo que los alrededores se sacudieran antes de que Lian posicionara su lanza en una postura de lanzar mientras maniobraba en el aire, evitando la lluvia de hechizos antes que los rayos crepitaran en la lanza, antes de que Lian la lanzara con toda su fuerza, haciendo que la lanza se volviera un rayo que voló por los cielos atravesando el corazón del dragón, que miró a Lian con odio antes de caer muerto. Maldición, creo que Jeanne ya terminó su oración y debe estar buscándome. Lo bueno es que pude esconder toda esta pelea, dijo Lian con un suspiro. Fatalis era un dragón poderoso y podría haber pelea con él por horas, que era tiempo que no tenía disponible, así que tuvo que tragarse su orgullo. Imbuyó con magia de Dragon Slayer. Repentinamente fue sacada de sus pensamientos cuando un poderoso puñetazo la golpeó en la cara, enviándola a volar atravesando varias casas antes de golpear suelo, donde tosió un poco de sangre antes de rápidamente ponerse de pie, evitando que una bota le pise la cabeza, creando un cráter en el suelo.